Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. Si usted es poquito observador, usted se dará cuenta de que en los versos que hemos leído, 8 versículos, el apóstol Pablo está hablando de un antes y un después, o un antes, sí, y un después. Verso primero, vean lo que dice: y Él nos dio vida a vosotros, o a nosotros, cuando estabais, ¿qué quiere decir la palabra? ¿En qué tiempo está esa palabra? Pasado. Cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y el verso siguiente trata de lo mismo, dice, o sea, del mismo tiempo, dice, en los cuales, pasado, dice, anduvisteis, dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, y luego ya trata en un presente, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, operó ese espíritu en nosotros en un tiempo pasado y ahora opera en los que continúan en desobediencia. El verso 3 dice, entre los cuales, o sea, entre los hijos de desobediencia, también nosotros vivimos, y dice, en otro tiempo, o sea, está hablando del pasado, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y otra vez trata del pasado, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, vuelve otra vez a retomar el asunto. Dice, aún, dice, estando nosotros muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y luego dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Aquí el apóstol Pablo enfatiza la vida pasada, o cómo era la vida pasada de cada uno de nosotros. Era una vida de muerte. Nuestra condición era condición de muerte. El salmista en el Salmo 40, verso 1 dice, resignadamente esperé en el Señor, y Él se inclinó a mí, escuchó mi clamor y me hizo sacar de un lago de miseria, de el lodo cenagoso. Otra versión dice, del pozo de la desesperación. Puso luego, dice, enderezó, me hizo sacar, dice, del pozo de la desesperación, enderezó mis pasos, los puso sobre la peña, puso en mi boca canción nueva, dice, alabanza a nuestro Dios. Todos los hombres de Dios tratan de un antes y un después. Eso es lo que Dios ha hecho en la vida del ser humano. La vida del ser humano se parte, como la historia de la humanidad, en dos. Para los que hemos venido al Señor, existe un antes y un después.
¿Cómo era él antes? Vivíamos igual que los demás, dice la expresión bíblica, como los hijos de ira, igual que los demás, ajenos de la vida de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados, vivíamos en desorden. O sea, si usted es poquito observador, dice que estábamos, dice que vivíamos, dice que andábamos, dice que estando muertos en esos delitos y pecados, nos dio vida. Entonces, una vez que nos da vida, tiene que existir una marcada diferencia entre el antes y el después. O sea, no vamos a ser los mismos. Si antes nuestro vocabulario era sucio, porque vivíamos de una manera salvaje, no decíamos con permiso, sino decíamos, ábranla, ahí te voy, o cosas así por el estilo. Si pedíamos un favor o queríamos alguna cosa, no pedíamos un favor. A veces hasta exigíamos, oye, esto se nos negaba el favor y nosotros no agradecíamos aunque se nos negara. Como se agradece hoy, podemos pedir un favor a hoy y a lo mejor se nos niega y nosotros decimos, no te apures, no hay problema. Gracias de todos modos. Antes pedíamos un favor y no decíamos gracias. Usábamos expresiones como, cómo te aprietas. Y así, o sea, es un antes y un después. El antes era una vida de desorden total. El después tiene que ser una marcada diferencia, opuesto a lo que fue el pasado. Y todas estas cosas el apóstol Pablo las marca, las enfatiza. No dice, hermanos, dense cuenta, no, pero yo creo que el apóstol Pablo, cuando se dirige a los hermanos de Éfeso, él espera que el entendimiento de los hermanos sea un entendimiento abierto, despierto. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, y yo se lo digo a mucha gente, es despertar nuestras habilidades. Jesús lo enfatiza, es bíblico. Debemos de ser sencillos, dice, como las palomas, pero debemos ser astutos como las serpientes. Eso lo dice el Señor Jesucristo, no lo digo yo. Entonces, tenemos que despertar nuestras habilidades, tenemos que comprender, tenemos que entender, tenemos que saber hacer, y si no sabemos hacer algo, pues hay que aprenderlo, pero que el mundo no se nos cierre. Manso, exacto, es la palabra correcta. Entonces, en ese antes, vamos a decir, se disculpa todo. Pero una vez que hay un después, las cosas tienen que cambiar. Ahora, en medio de toda esta recomendación del apóstol Pablo enfatiza algo que nosotros lo sabemos de memoria en los años, a lo mejor en los años en los 80s, estaba muy de moda. Usted veía a alguien con una Biblia y usted le preguntaba, ¿usted es cristiano? Y para mí, pues la respuesta es un sí o es un no. Bueno, yo como soy de pocas palabras, aquí es donde hablo más. Pero así no me gusta hablar, no me hallo. No sé por qué. Pero preguntaba, ¿usted es cristiano? Y si me hubieran preguntado a mí, yo les había dicho sí. Y ya. Si me preguntan otra cosa, pues la respondo. Pero me decían, ¿usted es cristiano? Pues sí. Pero yo preguntaba, ¿usted es cristiano?
Y me respondían, sí, por la gracia y misericordia de Jesucristo, fui salvo desde que me soltaban un sermón. La letanía, eso era una moda, un modismo. Es salvo por gracia, me dice, bueno, sí. Aquí Pablo habla de la gracia. En el verso 8, vea lo que dice. Habla de la gracia en diferentes versos ahí, pero el verso 8 dice, porque por gracia sois salvos. Bueno, pero ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? En este caso, la gracia de Dios para usted. Para muchas personas, la gracia de Dios se traduce como un permiso. Bueno, le voy a decir lo que es. La gracia de Dios es un favor inmerecido. Por ejemplo, somos salvos. ¿Por qué? Por gracia. Es decir, hemos recibido la salvación, pero no porque la merezcamos. ¿Qué es lo que nosotros merecíamos? Usted puede ver Romanos 3:23. Lea a alguien Romanos 3:23. ¿Sí lo tienen? Dice, Amén. por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Fíjese, eso era lo que cada uno de nosotros merecíamos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, y si estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿a dónde vamos a ir, pues? ¿O cuál sería nuestro destino final? Si no podemos estar en la gloria de Dios por causa del pecado, ¿dónde vamos a estar? Es muy poca la gente, toda la gente, cuando están haciendo algo, cuando están acomodando algo, alguien dice, no cabe. No, sí cabe, acomódalo. Dicen, si vamos a caber en la gloria. ¿Verdad que sí? Automáticamente el humano se traslada hasta la gloria. ¿Por qué? Pues porque es lo que toda la gente espera. En días pasados escuché a una persona que decía, mira, acomoda esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y luego decía el que estaba acomodando, sí, todo cabe en un carrito sabiendo acomodar y que tal, y luego le dice la otra persona, sí, dice, pues si vamos a caer en el infierno. Pues esta como que fue más realista. Sí, esta no se fue a la gloria, pues si vamos al infierno y ahí vamos a caer, pues ¿qué te apuras? También esto cabe. Entonces, la gracia es el favor que no merecemos. Las acciones de nosotros como humanos merecen la condenación eterna. Un ladrón merece ser condenado. Un asesino merece la condenación. Un violador merece la condenación. Un fornicario merece la condenación. Un adúltero merece la condenación. Cualquiera que practica pecado, lo único que merece es la condenación. La silla eléctrica y la cámara de gases es poca cosa. Condenación eterna, y no lo digo yo, así lo dice el Señor a través de su palabra. Entonces, estando en esa condición de muerte, ahí, en esa condición de muerte, Dios está tratando con las personas. Les toca, les vuelve a tocar y les vuelve a tocar. Y la gente no escucha porque la gente prefiere
el placer, prefiere los deleites, prefiere el pecado, prefiere la borrachera, prefiere la droga, prefieren todo lo que hacen, menos tener una vida nueva. Entonces, llega el momento en que después de tanto insistir, la puerta se abre, pero cuando la puerta se abre es porque ya nosotros probamos todas las opciones habidas y por haber. Probamos la droga, probamos el alcohol, probamos los placeres, probamos esto, probamos lo otro y nada nos dio resultado. Y dejamos a Dios como la última opción. Y cuando ya no hay oportunidad, cuando ya no hay esperanza, inclusive hay mucha gente que está en los hospitales desahuciado, ya con enfermedades terminales, ya cuando no hay esperanza, entonces se acuerda el ser humano de Dios. Y Pablo dice, pero Dios dice que es rico en su amor, en su misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, aún estando en esa condición de muerte, en los momentos difíciles y angustiosos, se presenta a Dios con su gracia salvadora y opera un milagro en la mente, en el corazón y aún en el físico, porque cuando Dios obra, hace una obra completa totalmente. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios no se mide con nosotros, Dios derrama de su gracia en la vida del ser humano. Pero una vez que Dios ha derramado de su gracia, pues nosotros sentimos el cambio, porque la salvación se siente. La salvación no es algo que imaginario, no es cuestión mental, no. La salvación se siente la paz, se siente el cambio que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Pero la gracia no termina con el asunto de la salvación. ¿Qué más cosas hace la gracia en la vida de nosotros? La gracia es algo que para muchas personas es tomado como el permiso para vivir como nos dé la gana. Al cabo, por gracia sois salvos. Al cabo, Dios en su infinita gracia nos perdona. Sí nos perdona. A hoy hemos fallado a Dios. ¿De qué forma? No lo sé. Pero le pedimos a Dios misericordia y Él por su gracia nos continúa perdonándonos, continúa soportándonos. Pero hay gente que sigue en las mismas condiciones. Y seguir en las mismas condiciones de plano es tener una mente cerradísima, torpe en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque no se marca una diferencia. Hay gente, yo les he platicado de gente que no experimenta cambio en la vida de ellos. Yo les he dicho como unos jóvenes se bautizan hoy, este domingo, y para otros el domingo, pues ya andan en la lucha, y no solamente se van a la lucha, deje usted que fueran a la lucha, bueno, salen muy contentos de la lucha, y dicen, pero hermano, fíjese que fui a la lucha. Ah, sí, no, pues qué bien. Yo no le digo por qué fui a la lucha, pues digo, no, a lo mejor ahí va aprendiendo sobre la marcha y se va a dar cuenta. Pero ya cuando sí me exaspero cuando me dicen, ¿y a qué no sabe qué, hermano? Digo, ¿qué pasó? Dígame. Me tomé la caguama. Pero así con la sonrisota de jajaja, me tomé la caguama. Ya no me digan a ver cuándo vamos. Oye, pero ¿cómo es posible? Y no se hace patas. ¿A poco es malo? Digo, ay, Dios mío. Como decía Héctor Suárez, ¿pero qué nos pasa? ¿Sí? Esto hace mucha gente
Hay líderes, me platicaron, yo le testificaba a un homosexual. Se llama, no sé si todavía vivirá, se llama Sergio. Y él me escuchaba con una sonrisa muy tierna. Porque hasta eso no son mal encarados como nosotros, no. Tienen sus ternuras y me escuchaba y me sonreía. Yo un día le estoy hablando, le digo, necesitas cambiar, Sergio. Y después de escucharme me dice, no, dice, uno no cambia ya. Le digo, ¿por qué? No, dice, uno ya es mañoso. No, le digo, Dios te cambia, no. Y luego me dice, no, dice, yo estuve yendo a una iglesia como la de usted. Digo, ¿y luego qué pasó? No, dice, pues ya ve que ahí hay músicos y hay líderes de alabanza. Le digo, sí, y luego, dice, pues yo anduve con el líder de la alabanza. Le digo, ¿cómo? ¿Sí? ¿Pero por qué? Pues dice, eso fue lo que yo le dije. Oye, dice, ¿tú por qué andas conmigo si tú eres el líder de la alabanza? Y digo, ¿y qué dijo? No, dice, pues me dijo, no, dice, mira, aquí mi vida es una y fuera de aquí es otra vida. No, digo, no. Y así está la gente. Vienen a la iglesia y están muy contentos. Yo la lavaré, y cierran los ojos y lloran y se caen y patalean y siempre tantas cosas. Pero salen y viene la transformación. Es lo que sucede cuando alguien se sube al volante. Las personas manejando son unas y abajo son otras. Yo no sé si usted lo ha observado. La gente se transforma. Yo conocí un arquitecto muy manso, muy calmadito, muy... Sí. Hasta tímido. Se llamaba Alfredo. Trataba con él y muy bien, muy apacible. Pero le sonaba el celular. Agarraba el celular y esa mansedumbre se acaba. Empezaba con el celular de lado a lado, parecía león enjaulado y lo iba y venía. Y yo lo veía, oiga, porque se transforma la personalidad de la gente. Por subirse a un automóvil, al contestar una llamada, y no se ha fijado que cuando estamos hablando por teléfono, no, sí, fíjate que quién sabe qué manoteamos y quién sabe qué tanto hacemos, ¿o no? O usted habla así muy quietecito, ¿verdad que no? Usted se transforma cuando está con el celular. ¿O estoy mintiendo? Nos transformamos. Entonces, el apóstol, hablando de la gracia, dice que por gracia somos salvos. Le voy a dar la definición de la gracia y le voy a dar unas porciones de la Biblia. Judas en el verso 4, alguien que me lea el verso 4. Está antes del Apocalipsis, Judas verso 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente sin temor ni reverencia de Dios, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesús, el Cristo. Amén. Fíjese. Hombres que entran encubiertamente. Cuando dice encubiertamente, se refiere a que no han entendido el verdadero propósito de Dios. Y esa gracia la convierten en disolución. Hay otra versión que dice en libertinaje. O sea, una cosa
es que Dios nos haga libres, y otra cosa es que nosotros nos conviertamos en libertinos. Libertinaje es hacer lo que nos da la gana. Libres es diferente a libertinos. Entonces, hay una gente que convierte la gracia de Dios en libertinaje. Y dice, no, es que a Dios lo que le importa es el corazón. A Dios no le importa lo de afuera, es lo de adentro. Y de cierta forma es correcto. Porque Dios ve el corazón, pero nosotros no vemos el corazón. Nosotros le damos prioridad a lo de afuera. ¿Qué es lo de afuera? ¿O cómo le damos prioridad a lo de afuera? Que a nosotros nos interesa mucho, digamos al 100%, parecer muy buenos cristianos, aunque no lo seamos. ¿Se entiende? Parecer, aunque no seamos. Entonces, de cierta forma, estamos en lo correcto. A Dios le interesa lo de adentro, pero nosotros, como somos la parte contra, a nosotros nos interesa lo de afuera. Dios ve realmente si nosotros somos, y a nosotros no nos interesa hacer, a nosotros no nos interesa parecer. Bueno, ¿por qué? Porque si somos gente con esa actitud, venimos a caer en lo que dice Judas. Somos gente que hemos convertido la gracia de Dios en libertinaje. Hay una escritura en Romanos 6, capítulo 6, verso primero. Antes de leerla, le voy a dar la definición de la palabra gracia. La palabra gracia, aparte de significar un favor inmerecido, en su original en griego, la palabra gracia significa influencia divina sobre el corazón. Esto es, que Dios está influyendo sobre el corazón de cada uno de nosotros, y además de influir, el corazón de nosotros debe de ser un reflejo en la vida de esa gracia divina. Entonces, si yo digo soy salvo por gracia, es correcto, pero esa gracia que me ha salvado debe de ser reflejada en mi vivir diario. ¿Sí? ¿Sí se entendió o no se entendió? Capítulo 6 del libro del apóstol Pablo, verso primero. El apóstol hace una pregunta. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, de ninguna manera. Aquí podemos considerar dos cosas. Cuando dice de ninguna manera, se traduce a que no debemos de pecar en ninguna de sus formas, y también se traduce a que en ninguna manera debemos de pensar que la gracia de Dios es un permiso para, o que si nosotros pecásemos, de igual forma la gracia de Dios va a continuar creciendo en la vida nuestra. Y eso no es verdad. Pablo dice, perseveraremos en el pecado, dice, para que la gracia abunde. Dice, en ninguna manera. Y luego marca, dice, porque los que hemos muerto al pecado. Fíjese la diferencia. Aquí en Efesios dice Pablo, aún
estando nosotros muertos en delitos y pecados. ¿Qué es lo que dice Pablo? Estando muertos en delitos y pecados. O sea, el pecado nos llevó a la muerte. Ahora, para que usted pueda entender lo que dice el verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Usted ha sabido de alguien que dice padres o hijos, o que ya no quiere nada con su familia. Por ejemplo, un padre le dice a un hijo: ya no quiero saber nada de ti, tú estás muerta para mí. O haz de cuenta que yo estoy muerto para ti. ¿Qué es lo que se da en esos casos? Pues se da una separación. No existo para ti. ¿Sí o no? Bueno, entonces Pablo dice: o no sabéis, ya nos incluye, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. El verso 2 dice, en ninguna manera dice, porque los que hemos muerto al pecado. La expresión muerto al pecado es como lo que le explicaba hace unos momentos. Ya moriste para mí, ya no quiero saber más de ti. Asimismo, nosotros también morimos para el pecado. Es decir, ya no quiero saber más del pecado. Hasta aquí, dice un himnólogo: adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado y se destruía mi vivir. Entonces, una vez que venimos al Señor, morimos al pecado y vivimos para Dios. Esto es, debe de existir una barrera hacia el pecado, inclusive no solamente una barrera, pero nosotros como humanos, hermanos, como que estamos al revés. Dice el Señor a través de su palabra: los que al Señor amáis, aborreced el mal. Pero nosotros vamos al revés. Por ejemplo, ¿cuál es el curso del río? De cualquier río. El río fluye hacia atrás, hacia el norte, hacia el sur o hacia adelante. Hacia adelante. ¿Y nosotros? Pues nosotros a veces en lugar de ir hacia adelante vamos hacia atrás. Y si no, pues volteamos para acá y luego volteamos para acá. Y hacia adelante, pues como que no nos gusta. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad tiene la tendencia a el pecado. Para nuestra carne, le voy a poner un ejemplo, para nuestra carne, ¿qué es más cómodo? ¿Venir al culto o quedarse acostado? Quedarse acostado, viendo el fútbol, con papitas y Coca-Cola y a un lado. Bueno, los que al Señor amáis, aborreced el mal. ¿Aborrecemos el pecado? Pues yo creo que no, porque el pecado se presenta de muchas formas. Pecado no solamente es hacer lo que hace el mundo, emborracharse, decir malas palabras. Dentro de la iglesia de Jesucristo existe una infinidad de pecados que la gente no se da cuenta, o no se quiere dar cuenta, o de plano piensa que las cosas son así. Por ejemplo, cuando a alguien no le cae bien una persona en la congregación, o que no le gusta una prédica, ¿qué es lo que hace? Llega a su casa y se pone en oración 3 horas. Señor, te ruego que le abras los ojos al predicador para que él pueda comprender y nos pueda compartir. ¿Verdad que no? ¿Qué hace? Cruzan la calle o se van a ir a la vueltecita,
compran una Coca-Cola y unas papitas y ahí se ponen a murmurar. No, ¿te fijaste lo que predicó el hermano? Sí, no, está mal, ¿verdad? No, sí, no. No, yo por eso ya mejor me voy de aquí. ¿Qué es eso? Eso es una murmuración. Es un pecado dentro de la iglesia de Jesucristo. ¿Y usted cree que Dios está de acuerdo con la murmuración de los hermanos en la iglesia de Jesucristo? No. Fíjese, Moisés, el líder que sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, estuvo 40 años ahí en la corte o en el palacio de Faraón. 40 años en el desierto, como pastor de ovejas, y 40 años liderando al pueblo de Israel. Y cuando toma el liderazgo del pueblo de Israel, aparte de tomar el liderazgo, él toma como esposa a una mujer de color, una mujer etíope, una negrita. Y a su hermana Miriam y a su hermano Aarón no les pareció. Dicen, oye, Moisés, pues está muy negrita, Moisés. A lo mejor se lo dijeron, a lo mejor no se lo dijeron. Se pusieron a platicar entre Aarón y María. Como ven lo que hizo Moisés, oye, se casó con, hasta dicen despectivamente, con esta negra. Y ahí estaban los dos, ellos no nomás. Y Dios ahí los estaba escuchando. Y a Dios le desagradó esa murmuración. Y castigó a Miriam y vino sobre ella una lepra. Por eso yo le digo, Dios no está de acuerdo. Si a usted, ¿verdad?, no le gusta algo de algún hermano, pues mejor no murmure, porque a Dios no le gusta. Mejor olvide el asunto y al cabo Dios le va a dar el pago a la persona. Entonces, le digo esto porque estamos hablando de que nosotros, de cierta forma, nos gusta el pecado, no lo aborrecemos. Y no porque no lo entendamos, sino porque nuestra humanidad tiene la tendencia a las cosas negativas. Por eso Pablo menciona, dice, quiero hacer el bien. Fíjense que lo dice Pablo, dice, pero encuentro, dice, que no lo puedo hacer. Yo quiero hacerlo, pero no lo puedo, dice, porque veo una ley que se está revelando en mi carne y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Dice, porque yo con la mente sirvo a la ley de Dios. O sea, yo quiero estar bien con Dios, pero mi carne me arrastra y me lleva cautivo al pecado. O sea, dos naturalezas en la vida de cada uno de nosotros. La carne tiende hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Jesús lo dijo, el espíritu a la verdad está presto, pero la carne está enferma. Entonces, de cierta forma, entre comillas, vamos a decir, nosotros morimos al pecado. Digo entre comillas porque totalmente no. Si lográramos morir totalmente al pecado, otra cosa